Este es el Palais du Nation, es decir, el Palacio de las Naciones. En Ginebra, Suiza, hoy Ecuador está a prueba para el examen periódico universal de los derechos humanos. Pero antes del examen, el canciller Long junto a María Fernanda Espinosa, representante permanente del Ecuador en Ginebra, presentaron el foro sobre justicia fiscal. 7.6 billones de dólares en paraísos fiscales que eluden y evaden los impuestos que deberían pagar. Posteriormente se dirigieron a la Sala 20, donde se desarrolló el examen periódico universal sobre derechos humanos. En Ecuador, entre 2009 y 2016, el índice de pobreza multidimensional se redujo en un tercio, pasando de 27,2% a 16,9%, como resultado de la garantía de acceso a empleo, educación, seguridad social, agua y vivienda digna, entre otros derechos. Ecuador recibió varias felicitaciones por la serie de medidas tomadas para fortalecer los derechos y garantizar su cumplimiento. De los 87 países anotados, casi todos celebraron los avances del Ecuador. Los humanos, la mejora del marco legislativo para proteger a los vulnerables y los esfuerzos por erradicar la pobreza y reducir la brecha en la desigualdad. Saludamos los esfuerzos realizados por el Gobierno en materia de acceso a la salud, incluyendo los esfuerzos de reconstrucción y el incremento presupuestario asignado al sector. En la primera parte, los representantes del Estado informaron sobre las medidas que el país adoptó para defender derechos y cuestionaron la desinformación entregada por muy pocas organizaciones interesadas que han politizado el ejercicio de los derechos humanos, involucradas en el proceso electoral reciente. Muy pocos países se pronunciaron sobre la Ley Orgánica de Comunicación, la supuesta existencia de detenidos políticos y sobre grupos LGBTI. Estados Unidos da la bienvenida a la delegación de Ecuador. Nos preocupan las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión y sus restricciones importantes a las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno sigue ejerciendo presión contra la sociedad civil, los medios y los periodistas independientes a través de multas. ¿De qué libertad hablamos si un contenido toma solamente en cuenta el rating? Así sus historias atropellan la cultura de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias. Hoy, la ley establece espacios para que se escuche su cultura y tradiciones con su propia voz. Por ello enarbolamos la ley, porque el Estado no debe abstenerse para garantizar estos derechos. No existen periodistas detenidos o medios de comunicación cerrados por expresar sus opiniones. En el Ecuador no existen presos políticos. Los procesos judiciales iniciados en el contexto de las manifestaciones públicas violentas responden al cometimiento de delitos como secuestro, asesinato y paralización de servicios públicos. Conductas que seguramente en países como los que hoy nos examinen, constituyen también delitos que los estados tenemos la obligación de investigar y de sancionar. Reitero, en Ecuador no existen presos políticos ni defensores de derechos humanos detenidos, y puesto que algunos los han mencionado, agradecemos a quienes los afirman nos den con nombres la lista de quienes presuntamente estarían detenidos. El Ecuador reconoce la salud como un derecho fundamental desde su propia Constitución y lo ejerce a través de una política de cobertura universal y gratuita para ecuatorianos y extranjeros, pese a que en muchos de los casos no recibimos este trato recíproco con nuestros ciudadanos migrantes. Posteriormente se instó al Ecuador a continuar con el proceso de reconstrucción iniciado después del terremoto ocurrido el 16 de abril, en el que perdieron la vida 671 personas. Además, que se fomente una cultura de paz. Me voy a permitir poner como ejemplo este último delito, que pasa de una tasa en el 2006 de 19 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes a 5.6 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2016. Es importante, no obstante, no olvidar que la credibilidad y efectividad del sistema universal de derechos humanos depende de que no se politice y de que los estados que examinan no pidan a los examinados cumplir con elementos o estándares con los que ellos no cumplen primero. Finalmente, el canciller hizo un llamado para que los países miembros se sumen a la iniciativa para trabajar contra la evasión fiscal. Ecuador seguirá promoviendo sus iniciativas internacionales en materia de derechos humanos. Invitamos a todos los países
a sumarse a la iniciativa para la elaboración de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y a trabajar juntos para dar pasos concretos en la lucha, por ejemplo, contra la evasión fiscal y para la financiación para el desarrollo y los derechos humanos.